Hola amantes de la velocidad y la elegancia automotriz, hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir la increíble historia de una marca que es sinónimo de pasión, competición y diseño francesa en Alpine. Acomódate bien porque esta es una historia llena de curvas, triunfos y renacimientos espectaculares. Todo comenzó en 1955 gracias a la visión de un hombre, Engin Roudelet. Él era un joven y exitoso piloto de rallies, además de ser el dueño del concesionario Renault más joven de Francia. En la ciudad de Dieppe, Roudelet competía con un Renault 4 Curriculum Vitae, pero su mente inquieta siempre buscaba cómo hacerlo más rápido, más ligero, más ágil. Después de modificar su coche y obtener victorias impresionantes, como en la famosa Mille Miglia, Roudelet decidió que no era suficiente. Quería crear su propio coche deportivo. Su inspiración vino de una victoria en la Coupe des Alpes. La Copa de los Alpes, de ahí nacería el nombre que resonaría en la historia del automovilismo en Alpine. En 1955, con el chasis del Renault 4 Curriculum Vitae como base, pero con una carrocería ultraligera de fibra de vidrio diseñada por los hermanos Schaap y Gesell, nació el primer Alpine. El asiento 1 era pequeño, ágil y sentó las bases de lo que sería la filosofía de la marca, la ligereza por encima de la potencia bruta. El asiento 1 se produjo en varias versiones con motores que iban desde los 747 centímetros cúbicos hasta los 998 centímetros cúbicos. El éxito del asiento 1 fue inmediato y animó a Engin Roudelet a seguir innovando. En los años siguientes, vimos nacer modelos como el A106 y el A108 que continuaron evolucionando el concepto. El A108, presentado en 1958, ya utilizaba componentes del Renault Dauphine y estaba un paso más cerca del icono que estaba por llegar. Y entonces, en 1962, el mundo del automóvil cambió para siempre. En el Salón del Automóvil de París, Alpine presentó el coche que se convertiría en su leyenda definitiva, el A110, también conocido como la Berlinette. Su diseño, obra de Giovanni Michelotti, era simplemente espectacular. Bajo, aerodinámico, con esas líneas fluidas y sus faros auxiliares redondos que le daban una cara inconfundible. Inicialmente el A110 usaba motores del Renault 8, pero su genialidad radicaba en su construcción. El chasis de viga central y la carrocería de fibra de vidrio mantenían el peso increíblemente bajo, apenas unos 600 kilogramos. Esto, combinado con el motor trasero, le daba una agilidad y un comportamiento en curvas que pocos coches podían igualar. A lo largo de su producción, que duró hasta 1977, el A110 recibió una variedad de motores cada vez más potentes. Pasó del motor de 956 centímetros cúbicos del R8 a los potentes 1600 centímetros cúbicos del Renault 16 y más tarde el motor de 1800 centímetros cúbicos en sus versiones de competición más extremas. Fue en los rallies donde el A110 se convirtió en un mito. Su dominio fue absoluto. A finales de los 60 y principios de los 70 no tenía rival en las carreteras más sinuosas de Europa. El equipo oficial de Alpine, con pilotos legendarios como Jean-Luc Thériault, Bernard Dagnichy, Ypsilon Jean Pieggi, Nicolaus acumuló victorias por todas partes. El punto culminante llegó en 1973. Ese año se inauguró el Campeonato Mundial de Rally, el WRC y Alpine, con su A110, hizo historia al convertirse en el primer campeón del mundo de constructores. Ganaron 6 de las 13 pruebas, incluyendo el mítico Rally de Monte Carlo, demostrando al mundo entero que la agilidad y la ligereza podían vencer a la fuerza bruta. La relación con Renault se había ido estrechando cada vez más, y ese mismo año, en 1973, Renault adquirió por completo la marca Alpine, asegurando su futuro y su capacidad de producción en la histórica fábrica de Dieppe. Con el éxito del A110, Alpine se enfrentaba al reto de crear un sucesor y
En 1971 habían presentado un concepto más grande y lujoso, un Gran Turismo 2+2, el A310. Al principio montaba un motor de 4 cilindros y 1600 centímetros cúbicos, pero la verdadera magia llegó en 1970 y 6 con la introducción del motor 5.6. PRV, un motor desarrollado conjuntamente por Peugeot, Renault y Volvo, A310 5.6, era un coche diferente, más pesado, más potente, con 250 caballos en sus versiones de competición. Se alejaba del concepto original de pura ligereza, pero se convertía en un gran turismo rápido y exótico, un rival francés para coches como el Porsche 911. Continuó la tradición de Alpine en los rallies, aunque sin el dominio aplastante de su predecesor. Mientras el A310 evolucionaba, Alpine también se aventuró en la cumbre del automovilismo en las 24 horas de Le Mans. Desarrollaron prototipos espectaculares como el A442. Después de varios intentos, el gran momento llegó en 1978. El Alpine Renault A442B, pilotado por Didier Pironi y Jean-Pierre Jausaogy, cruzó la línea de meta en primer lugar, logrando una victoria histórica y cumpliendo el sueño de Jean Redelen tras este triunfo. Renault decidió enfocar sus esfuerzos en la Fórmula 1 y el programa de resistencia de Alpine se detuvo. En los años 80, la marca continuó su evolución en coches de calle. En 1984 llegó el sucesor de el A310, el Alpine GTA, conocido internamente como V6 GT y V6 Turbo. Era una evolución clara del diseño anterior, pero más moderno y aerodinámico. El GTA utilizaba de nuevo el motor 5.6 PR Vento, pero la versión turbo, con sus 200 caballos de potencia. Era un auténtico misil capaz de superar los 250 km por hora. Era rápido, eficiente y seguía fiel al concepto de motor trasero y carrocería ligera de materiales compuestos. Sin embargo, a pesar de sus cualidades, luchó por encontrar su sitio en un mercado dominado por los deportivos alemanes. El canto del cisne de esta era llegó en 1991 con el lanzamiento del Alpine A610. Fue el Alpine más potente y refinado hasta la fecha. El motor 6 PREV se aumentó a 3 litros y con la ayuda de un turbo entregaba 250 caballos de potencia. Era un coche soberbio, rápido y con un interior mucho más lujoso. La crítica lo aclamó por su comportamiento dinámico y sus prestaciones. A pesar de ser posiblemente el mejor Alpine de la era clásica, las ventas no acompañaron. La producción de la 610 cesó en 1995 y con él la marca Alpine entró en un largo periodo de hibernación. La fábrica de Dieppe no cerró, se dedicó a producir los modelos más deportivos de Renault, como el Clio Williams, el Spider y las versiones Renault Sport, manteniendo vivo el espíritu de la competición. Durante años, los aficionados soñamos con el regreso de Alpine. Hubo rumores, prototipos conceptuales, pero nada se materializaba hasta que en 2012 Renault celebró el 50 aniversario de la 110 con un espectacular prototipo llamado A110-50. La respuesta del público fue abrumadora. La llama de la pasión por Alpine seguía viva. Finalmente, en 2017, el sueño se hizo realidad. Alpine renació de sus cenizas con el lanzamiento de un coche completamente nuevo, pero con un nombre y un espíritu familiares, el nuevo A110. El diseño era una reinterpretación moderna y magistral del clásico de los 60. Las proporciones, las líneas, los faros, todo era un homenaje al original, pero con tecnología del siglo XXI. Y lo más importante, la filosofía también regresaba. En lugar de entrar en la guerra de la potencia, Alpine se centró de nuevo en la ligereza. Con una estructura completa de aluminio, el nuevo A110 pesa poco más de 1100 kilogramos. Monta un motor central trasero de 4 cilindros turbo y 1.8 litros que en sus diferentes versiones S, GT o R entrega desde 252 hasta 300 caballos. El resultado es un coche deportivo puro, ágil, comunicativo,
increíblemente divertido de conducir. La prensa mundial se rindió a sus pies, aclamándolo como uno de los mejores deportivos del momento y un verdadero sucesor espiritual del Berlinet original. Hoy, Alpine no solo vive en la calle, sino que también ha vuelto con fuerza a la competición. Tiene presencia en el Campeonato Mundial de Resistencia y, lo más visible de todo, compite al más alto nivel en la Fórmula 1 bajo el nombre de Alpine F1 Team. La historia de Alpine es una montaña rusa de emociones. Desde el genio de un piloto en un pequeño taller de Dieppe hasta la conquista del mundo de los rallies. Desde la victoria en Le Mans hasta un largo silencio. Y finalmente un renacimiento triunfal que ha vuelto a poner a la marca en el lugar que le corresponde. Es la prueba de que cuando la pasión, la ingeniería y el diseño se unen, se pueden crear leyendas que perduran para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Alpine. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras sobre ruedas. Nos vemos en el siguiente video.